Dios pide tiempo, ¿verdad?, de nosotros, y Él ha dicho que su yugo es ligero, ¿verdad?, que llevemos su yugo sobre nosotros, y la mayoría de las veces el único yugo que llevamos, la única carga que siempre traemos, pues es la de la aflicción, ¿verdad? El estar pensando qué pasará el día de mañana si somos despedidos, o qué vamos a hacer cuando se nos acabe el poco dinero que tenemos, o cómo vamos a hacerle para rendir, ¿verdad?, ese poco sueldo que adquirimos con mucho trabajo, ¿verdad? Y así se nos va nuestra vida con esa carga pesada, la verdad, ¿verdad?, porque ya llega el punto en que a veces ni descansamos, ¿verdad? No tenemos un sueño grato, y es por eso que, pues, aquí Aguascalientes verdaderamente es el estado, creo, número 1 en suicidios, ¿verdad? Y pues triste que esa aflicción lleve a tal grado, ¿verdad?, que aún hasta a los niños ya, ¿verdad?, jovencitos de 10, 11 años andan quitándose la vida. ¿Y por qué? Así pues, queremos por eso dar este anuncio que viene en la Biblia, el libro de Salmos, y los invitamos a que, si tienen en sus hogares una Biblia, la abran, ¿verdad?, nos acompañen en este estudio para que comprueben también por ustedes mismos que son palabras escritas, ¿verdad?, desde muchos años antes, ¿verdad?, desde una antigüedad, que la verdad sí tiene días contados, pero los invitamos a que abran sus Biblias en el libro de Salmos 107 y nos acompañen para que escuchen lo que Dios habla, ¿verdad? El título de este salmo dice que Dios libra de la aflicción. Es el título de este estudio que vamos a compartirles, palabras no de nosotros. Y así como lo dice el título, Dios libra de las aflicciones. Aflicciones. ¿Qué es la aflicción? Pues la podemos interpretar de varias maneras. Una aflicción, como lo comenté, es por decir, cuando nos quedamos sin empleo, ¿verdad? Esta pandemia que asoló todo el mundo entero, y desafortunadamente muchos se quedaron sin empleos, ¿verdad? Y ¿qué es lo que se vivió durante ese periodo, o quienes están viviendo aún probablemente este periodo de no encontrar trabajo, ¿verdad? Pues ese sentir que hay en nuestros corazones es un tipo de aflicción, ¿verdad?, que no tenemos para sostener a nuestras familias. Puede ser también
en la enfermedad, ¿verdad? Que puede haber quienes tengan ya mucho tiempo enfermos y el medicamento, pues no vemos resultados, ¿verdad? Y qué es lo que nos genera, pues dolor, quebrantamiento, y ese también puede ser un tipo de aflicción, ¿verdad? Otro tipo de aflicción, pues, puede ser que como padres, podemos ver, ¿verdad?, que nuestros hijos no andan en buen camino y que llegan las horas de las noches y no llegan a casa, ¿verdad?, nuestros hijos, y muchas veces estamos con ese pendiente, ¿verdad?, que dónde estará, y más si sabemos que pues nuestros hijos no andan pues en un camino recto, o bueno, ¿verdad? Pues mayor es la angustia, la preocupación, ¿verdad? Eso también puede estar definido como aflicción, ¿verdad? Y pues entre estos, pues hay muchas más de las cuales puede definirse la aflicción, pero el título dice: Dios libra de la aflicción. Así pues, como el Señor Jesucristo, su Hijo, libra de la esclavitud del pecado, antes Dios libra de la aflicción. Y así inicia, dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Aquí pues esta exhortación a todos los redimidos, dice, ¿verdad?, que alaben a Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, con esta palabra invalida pues todo argumento que pueda estar en nuestras mentes o en nuestros corazones de que Dios es injusto, de que Dios no existe, de que Dios, si fuera bueno, hiciera esto, hiciera el otro. Dice aquí esta palabra pues que Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno y es para siempre su misericordia. ¿Cómo pudiéramos definir ahora la misericordia? ¿Tú qué pudieras decir de la misericordia? ¿Has practicado alguna vez la misericordia? ¿O contigo han hecho misericordia? ¿Misericordia qué puede ser? Misericordia es ver la dificultad por la que alguien está pasando y tú le haces bien, ¿verdad? Por decir, si tú tienes un buen trabajo, si tú
tienes bienes y ves a tu vecino que a lo mejor tiene hijos y tu vecino está desempleado y tú le regalas, ¿verdad?, de tus bienes, tú le ofreces un taco de tu comida, o a sus hijos les regalas pan, fruta, con él estás haciendo tu misericordia. Y tú podrás decir, a mí, ¿quién me hace misericordia? Mejor lo guardo para mí, porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? ¿O qué es lo que pensamos? Pues muchas cosas, ¿verdad? Pero un ejemplo de misericordia es ese. Y hay muchos más. Puede ser también, en estos tiempos, ¿verdad?, del agua que escasea aquí en Villas, en esta parte de Villamontaña, ¿no? Y hay quienes, pues, por su trabajo o porque pues tiene a lo mejor un tinaquito de agua, ¿verdad?, y no batallan, pero hay a lo mejor algún vecino que pues no tiene, ¿verdad?, para lavar sus trastecitos, no tiene agüita para lavarle el uniforme a su esposo, a sus hijos, y tú, si tienes pues un tinaco y le regalas, ¿verdad?, un botecito de agua, pues estás haciendo misericordia. Así pues, aquí dice que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Dice que lo digan todos los redimidos, todos aquellos que ha redimido del poder del enemigo y a quienes ha congregado de las tierras del norte, del oriente, del occidente y del sur. Es pues por eso que ahora nosotros nos gloriamos, ¿verdad?, en Cristo, en Jesús, porque dice que el que se gloría, gloriese en el Señor, ¿verdad? Con esta palabra, pues, que nosotros hemos sido redimidos del poder del enemigo. ¿Cuál es el poder del enemigo? El poder del enemigo es la muerte, la separación de Dios. Ese poder lo tenía Satanás. Y redimir significa excluir. Nosotros estamos excluidos del poder del enemigo. Por eso es que lo decimos por medio del Señor, del Espíritu Santo, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque hemos experimentado esa misericordia, porque hemos vivido esa bondad de Dios. Y no solamente nosotros, sino desde toda la tierra, del oriente, del occidente, del oriente, primeramente porque es la nación que Dios escogió, Israel, y del oriente pasó al occidente, y del occidente pasó
al norte, al sur, y así esa bondad y esa misericordia de Dios se ha expandido por los 4 puntos cardinales de la tierra. Por eso es que habemos muchos que alabamos el nombre del Señor, que decimos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Sí, porque a sus redimidos los ha congregado, y es por eso que cada domingo a las 11 de la mañana en muchos lugares del mundo se congregan todos los redimidos del Señor. ¿Para qué? Para alabar su bondad y su misericordia. Pero antes de ser redimidos, confesamos y no negamos. Y así como aquí en el Salmo dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Antes que esto pasara a nosotros, el pueblo de Dios, dice aquí este salmo, que su pueblo anduvo perdido por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Y así vivió el pueblo de Dios después que el Señor los sacó de la aflicción de Egipto, porque el pueblo de Dios duró 450 años en esclavitud bajo los egipcios. Y después de que el Señor los sacó y mostró a Faraón las 10 plagas, las cuales muchos conocemos, porque ha sido notorio a todo el mundo, porque en la televisión ha salido, ¿verdad?, esa película de Moisés. Pues a esto se refiere este salmo. Y no solamente ellos, sino también nosotros en este tiempo, antes de ser redimidos, antes de alabar al Señor por su bondad, por su misericordia, también estuvimos nosotros perdidos. Perdidos como en el desierto y sin camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pudimos estar perdidos, a lo mejor en el alcohol, en la drogadicción, en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en la mentira, en la codicia, en el hacer mal al prójimo. Por eso es que a veces también es difícil creer que un asesino, un ladrón, un borracho, un drogadicto esté en el camino del Señor, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque así es la misericordia de Dios, porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo, porque Dios
vino el Señor Jesús a sanar a los enfermos y no a los sanos, ¿verdad? Vino el Señor a sanar a los que estamos en tinieblas, pero ahora que ya vivimos, que estamos experimentando la bondad y la misericordia de Dios, por eso es que lo decimos abiertamente, para que tú te animes a experimentar la bondad y la misericordia de Dios. Porque en otro tiempo así estuvimos, perdidos, hambrientos y sedientos, sin tener un lugar fijo, ¿verdad? Y a la verdad es cierto, porque muchos de nosotros en otro tiempo anduvimos hambrientos, ¿verdad? Que a veces creemos que la felicidad la trae el dinero, las posesiones, y aún así hay quienes lo tienen, pero aún sienten hambre, ¿verdad? Y muchas veces por esa causa siguen y siguen aumentando sus posesiones y no llenan, ¿verdad? Y conocemos a veces así personas que vemos que lo tienen todo y aún siguen teniendo más y más. ¿Y por qué? Es porque aún así tienen hambre, ¿verdad? Pero no sacian los bienes, no sacian, no te quitan, no se quita esa hambre con las riquezas, sino que sigue habiendo sed. ¿Y cuál sed? ¿Y cuál hambre? Dice pues el Señor Jesucristo que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y por eso es que llama y dice: vengan a mí todos los sedientos y hambrientos, beban del agua de la vida. Así, por eso es que nosotros vimos ese camino, pero no porque lo tuviéramos todo, porque seamos santos, ¿verdad? Porque hay a veces esa confusión que consideramos que somos buenos, que somos santos, que no hacemos mal, pero al contrario, ¿verdad? Dice su palabra que no hay ni un justo en toda la tierra. Dice que no hay quien busque a Dios, que todos a una se desvían. ¿Y es por qué? Porque no hay camino, ¿verdad?, que seguir. Pero cuando el Señor Jesús vino, dice: yo soy el camino. Dios pues ha mostrado el camino para quitar el hambre
y la sed, para que el que está perdido sea hallado, para que el que no tiene dónde vivir reciba la promesa y la esperanza de una morada eterna en los cielos, y que ahora sea en nosotros injertada la palabra de salvación para consuelo, ¿verdad? Mientras que andamos sin ciudad, sino que ahora sí, como peregrinos, esperemos con alegría y con gozo esa morada en los cielos, pero sobre todo esa libertad del enemigo, del poder del enemigo. ¿Y cómo? Dice, clamando a Jehová en la angustia, para que te libre de las aflicciones. Dice que así pasó con su pueblo cuando anduvo perdido, como en un desierto. Bueno, de hecho ellos anduvieron por el desierto, sin un lugar donde vivir, sin camino, hambrientos y sedientos, pero dice que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Así pues, para ahora, en este tiempo, toda aflicción, toda hambre que padezcas, toda sed, si te sientes perdido, si sientes que no hay camino para ti, ¿verdad? Que no tienes dirección, que no sabes a dónde ir, clama, así como el pueblo de Dios clamó a Él, así clama tú al Señor. ¿Para qué? Para que seas librado de tus aflicciones. Y luego, ¿qué dice? Que después de que ellos clamaron al Señor y después de que los libró de sus aflicciones, dice que el Señor los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Así pues, ¿qué fue lo que sucedió después de que su pueblo anduvo en el desierto, hambriento, sediento, sin lugar donde vivir? Que en esa angustia ellos clamaron a Jehová y Dios los libró de sus aflicciones. Así ahora, en este tiempo, nosotros también tenemos este testimonio, que en otro tiempo anduvimos perdidos en el alcoholismo, en la drogadicción, en el adulterio, robando, mintiendo, y con una hambre y sed, no de comida, porque nuestra alma era la que buscaba esa agua, esa comida. Y pues, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que muchos hermanos en todo el mundo han hecho? Clamaron a Jehová y fuimos librados de esa angustia.
así pues, por eso es que este testimonio lo compartimos. Por eso es que alabamos a Dios, porque es bueno, porque nosotros somos testigos de su bondad en nuestra vida, porque nosotros hemos experimentado su misericordia. ¿Y cómo? ¿En qué forma? Pues que estando perdidos en el alcohol y en la drogadicción y en el adulterio y en muchas cosas malas, estamos ahora hablando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo, verdad? Puedes decir tú, pues verdaderamente estamos de acuerdo contigo en que no somos dignos, la verdad. No somos dignos de estar hablando el evangelio, porque en otro tiempo muchas veces renegamos de Dios. En otro tiempo confesamos que Dios no existía. En otro tiempo éramos rebeldes a Dios. Pero su misericordia, que haciendo lo malo, clamamos a Él, y Él nos escuchó y nos libró de la angustia, porque sabemos que cuando andamos en el alcoholismo, pues dejamos ya de llevar sustento a nuestros hogares. Y al dejar ya sin sustento a nuestros hogares, pues, ¿qué es lo que hace nuestra mujer? Pues empieza a batallar, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros nos vamos bien a gusto a trabajar, pero nuestra mujer es la que se queda con los niños, ¿verdad? Y es la que batalla porque los niños le piden comida, porque los niños en la escuela necesitan llevar tareas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa ahora en la drogadicción? Pues cometemos muchos errores, ¿verdad? Dejamos de vivir una realidad y lastimamos, ofendemos, no solamente al prójimo, sino muchas veces a nuestros propios padres, ¿verdad? Y tan grave es a veces el error que terminamos en prisión como consecuencia, o muchos a lo mejor pues dejan de habitar la tierra. Y por eso es que nosotros, o estando en el adulterio, pues de tener una familia hermosa, de tener a tu mujer que te apoya en la enfermedad, en la pobreza, y tú por estar en el adulterio pierdes ese matrimonio. Y así muchos testimonios que puede haber por causa de las consecuencias, que es la paga del pecado, es la muerte. Y es palabra que muchos años antes Dios dio a su pueblo, y ahora, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, otro nuevo pacto hay. Y por eso es que ahora, como redimidos del Señor, alabamos su nombre y te damos esta noticia de que compruebes que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y dice pues, entonces clamaron a Jehová en su angustia,
y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Así pues que, ¿cuál fue el éxito del pueblo de Dios? Que clamó al Señor en la angustia. Y dice que Dios los libró de sus aflicciones. Así ahora pues también nosotros, por alguien, escuchamos de Dios y clamamos a Él, y también fuimos librados. Y este es un testimonio para que tú lo conozcas, y también si estás en angustia, también si estás pasando una aflicción, te aconsejamos que clames al Señor para que Él te libre de esa aflicción. Y no solamente eres librado, sino que también eres encaminado a andar por un camino derecho, porque muchas veces también como testimonio tenemos que verdaderamente Dios es fiel y sí nos ha librado de la angustia y de la aflicción, pero ya después de que pasamos esa angustia y esa aflicción, pues muchas veces se vuelve al mismo camino, a volver a repetir el mismo error. Pero cuando clamas al Señor, dice que además Él también te encamina, ¿verdad?, para que andes derechito. ¿Y eso es por qué? Porque da al Espíritu Santo. Esa es su palabra a tu alma, ¿verdad? Dice que llena de bien al alma hambrienta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace cuando uno está hambriento, verdad? Pues a lo mejor anda en la alacenita buscando aquí, a ver, vamos a ver si acá en este otro gabinetito hay al menos unos frijolitos, y a veces pues nos encontramos muchas cosas, ¿verdad? Así es lo que pasa a nuestra alma, ¿verdad? Que vamos a lo mejor por otro camino que no es el Señor, caemos en manos equivocadas, o vamos a otro lado que necesitamos a lo mejor una limpia, y no, ¿verdad? Dice el Señor que Él es el único que sacia al alma menesterosa, ¿verdad? Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fíjate, nada más esta confesión, este gravísimo error por el cual muchos de nosotros cometemos, ¿verdad? La rebeldía. A lo mejor esta rebeldía la podemos conocer muchos
que ya somos padres y podemos recordar palabras o consejos de nuestros padres, ¿verdad? Que nos decían, hijo, no hagas esto, porque te va a pasar esto otro. Hijo, ten cuidado. Hijo, no hagas esto. Y muchos de nosotros fuimos rebeldes. Incluso ahorita los jóvenes también, que no escuchan el consejo de los padres, son rebeldes. ¿Y qué es lo que sucede? Pues justamente lo que nos dicen nuestros papás. Así igual, para con Dios, dice que algunos moran en tinieblas y sombra de muerte, y algunos son aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué? Porque son rebeldes a las palabras del Señor y porque aborrecen el consejo del Altísimo. Los consejos de Dios son antiguos y firmes. ¿Y cómo podemos ser rebeldes al consejo de Dios? Pues cuando desechamos la palabra, porque Dios da como mandamientos amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu pensamiento, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos de Dios que muchas veces menospreciamos y somos rebeldes. Por eso es que dice, quebranta con el trabajo sus corazones, caen y no hay quien los ayude. ¿Por qué? Por la incredulidad muchas veces también, porque no creemos en Dios, porque no confiamos en sus palabras, porque decimos que eso no existe, porque por muchas cosas, ¿verdad? Y por eso es que dice que somos entregados al trabajo y que caemos y no hay quien nos ayude. Y por eso es que muchas veces también es de que no decidimos ayudar al prójimo, ¿verdad? Porque por la experiencia que tenemos, ¿qué es lo que hay en nuestra mente? No, yo cuando estuve pasando mal tiempo, ¿quién me ayudó? Nadie, no, así que él se ayude como pueda. Pero antes que él, ¿tú por qué fuiste caído? Porque examinemos pues nuestros corazones y